Hoy vamos a estar meditando en el libro de Santiago, un principio, un problema, una realidad que creo que es muy concreta hoy en día. Sabe que el libro de Santiago se escribió allá por el año 40 después de Jesús, o sea, allá bien al inicio después de Jesús, a los 40 años más o menos se cree que se escribió este libro. Y se ve que en la sociedad de aquellos días, aunque podemos pensar que somos muy distintos, podemos ver de que hay muchas cosas similares. Problemáticas que tenía aquella sociedad hoy siguen estando. Y este Santiago, que es quien escribe el libro, se cree que es uno de los hermanos de Jesús, medio hermano de Jesús, el más pequeño que escribe. Y vamos a ver dentro del desarrollo del libro una situación, un problema que creo que hoy es más real de lo que imaginamos. Creo de que en todo el desafío que escuchamos y que predicamos constantemente de servir al Señor, de entregarnos, de ser obedientes al llamado, creo que uno de los artilugios o una de las cosas que muchas veces gobiernan nuestras vidas, por lo cual no concretamos las cosas que podríamos concretar, por medio de las cuales muchas veces sueños se frustran, muchas veces relación con Dios se ve deteriorada, es algo que Santiago nos enseña en su palabra, que Santiago confronta a aquellas 12 tribus que estaban dispersas y a las cuales les escribe, y que llega hoy en esta mañana a nosotros para poder guiarnos, para poder ayudarnos. Santiago, capítulo 1, versículo 8, 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Dice eso en su Biblia los que están aquí? ¿Sí? Seguro que dice eso, ¿no? Y el capítulo 4, versículo 8, Santiago también, versículo 8, segundo versículo que leemos en Santiago, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Señor, en esta mañana, luego de cantarte, luego de adorarte, luego de entrar en tu presencia, Señor, en esta mañana tu palabra quiere hablar a nuestras vidas. Vos querés hablar a nuestras vidas. Señor, que tu Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros. Señor, en los que estamos aquí, con el privilegio de estar en este lugar, compartiendo, Señor, aquellos que están en casa, aquellos que te sienten cerca, aquellos que te sienten lejos, Señor, aquellos que están con fuerzas, aquellos que están sin fuerzas, Señor, que tu Espíritu Santo a través de tu palabra nos acerque más a vos en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si usted me fue prestando atención y prestó atención en los dos versículos que leímos, hay una combinación de palabras que se repite, ¿sí? Hay una combinación de palabras que se repite en el versículo 8 del capítulo 1 y en el versículo 8 del capítulo 4. ¿Cuál es la doble palabra que se repite en ambos versículos? A ver, bien fuerte, alguno. Doble ánimo, ¿sí? Doble ánimo. Esa es la expresión que se repite en un pasaje y en el otro pasaje. Nosotros vamos a hacer foco en esta mañana, más que nada, en el pasaje del capítulo 4. Vamos a ver cómo llega a decir o a hablar del doble ánimo en medio del contexto del versículo 4. Pero ese doble ánimo, ¿sabe que en toda la Biblia el único personaje que usa esta expresión es Santiago? Santiago es el único. Si usted busca en una concordancia, lo googlea, no hay otro pasaje en la Biblia que hable del doble ánimo en manera literal, pero sí hay muchísimos pasajes donde podemos encontrar a personas viviendo con doble ánimo, a personas viviendo con
con eso que el apóstol está acá hablando y que vamos a ver un poco de qué se trata. Yo me puse acá algunas preguntas para ordenar los pensamientos. La primera es, ¿qué es el doble ánimo? ¿Sí? Fundamental saber de qué estamos hablando. Fundamental saber de qué estamos hablando para ver si yo lo tengo. ¿Sí? Si usted tiene doble ánimo, ¿le interesa saber que lo tiene? ¿Sí? Si usted tiene una enfermedad, ¿prefiere saber que la tiene o prefiere que no? Mejor ni me entero, total, que pase lo que pase. Saben que lo bueno de la Biblia es que nos muestra debilidades, nos muestra problemas que vivimos, que tenemos, pero no es que nos muestra, nos alumbra y la palabra sale corriendo y no se hace cargo, sino que la palabra nos muestra, nos alumbra, nos muestra lo que está en nosotros, pero nos da las herramientas, nos da los instrumentos para ver de cuál es la solución. Vamos a ver en esto qué es el doble ánimo. ¿Cómo puede ser de que si estaba ya en el año 40, hoy 2020 años, o sea, bueno, no tengo ganas de hacer cuentas a esta hora, pero hagamos nuestro año menos 40, son un montón. ¿Estará presente hoy en medio nuestro ese doble ánimo? ¿Será una realidad de la iglesia o de los cristianos muchas veces ese doble ánimo? ¿Será una cuestión de que será tan peligroso el doble ánimo? ¿Será o es una maña más, ¿sí? Una mancha más al tigre, como se puede decir? Vamos a ver entonces qué es, si es algo que nos afecta tanto. Vamos a ver de dónde viene, cuál es la raíz del doble ánimo. Porque muchas veces tomamos algo para quietar los síntomas, ¿no? Pero no vamos a la raíz y no atacamos el origen del problema. Vamos a ver cuál es el origen del problema, del doble ánimo. Y vamos a ver cuál es la salida, cuál es la respuesta que la palabra nos da al doble ánimo. Lo primero que pensamos al escuchar la palabra doble ánimo, sobre todo en nuestro contexto cultural, sobre todo en lo que para nosotros es el ánimo, nosotros lo relacionamos con lo que entendemos, con lo que para nosotros nos es simple de entender. Entonces, una persona de doble ánimo es solamente la persona de que un día está triste y un día está contenta. Un día está en la cima, está feliz de alegría y con ganas de emprender cosas, y otro día está sumida en depresión y no tiene fuerzas para caminar. Pero saben que cuando la palabra aquí nos habla de doble ánimo, no nos habla del ánimo, del ánimo que nosotros comprendemos como ánimo. Es más profundo, de la persona que simplemente hoy está hiper feliz y mañana se acuerda que tiene que ir a trabajar y entra en la depresión absoluta. O está hiper feliz porque le quedan unos pesos y llega la boleta de la luz y ahí pierde todo el gozo, pierde toda la alegría y queda sumido ahí en la tristeza. Cuando la Biblia nos habla y cuando Santiago le escribe ahí a esos que estaban dispersos, ¿sí? Es como si nos escribiera hoy que estamos dispersos, algunos acá, algunos en casa, viéndonos de distintos lugares. En esa dispersión se ve que aunque estaban dispersos, había un mal que estaba metido ahí en la sociedad del año 40 y que veremos si está metida hoy en nuestros días. Es decir, que el doble ánimo es más que variar a lo que nosotros llamamos de la alegría a la tristeza, del buen humor al mal humor. Cuando la Biblia habla de doble ánimo, está hablando de algo más profundo. El doble ánimo que está hablando Santiago, y es lo que significa ahí esa combinación de palabras en el original, es una persona de doble ánimo, es una persona con una mente o un corazón divididos. Es decir, es más de que un día estar feliz y un día estar alegres. Es más de que un día estar en la cima y otro día estar sumido en la depresión, sino que cuando la Biblia habla del doble ánimo, está hablando de una persona de lealtades divididas.
Está hablando de una persona de que un día camina en una dirección en la vida y otro día camina en otra dirección en la vida. Cuando le está hablando a cristianos, está hablando de una persona, no que un día se siente feliz, sino de que de un día ama a Dios con todo su corazón, pero a las horas, a la semana, las evidencias son otras. El domingo salgo a la iglesia con la Biblia, tapa negra. Bueno, ahora muchos en el celular, ¿no? Pero esto cuando los que somos más grandes, ¿no? La Biblia abajo del brazo con honor. Honor de portar la Biblia. Y cuando salgo de la reunión, oramos para que los montes sean movidos y caigan al mar. Oraciones de fe. Confianza absoluta. Pero la persona de doble ánimo, el miércoles la Biblia ni sabe dónde la tiene. El domingo ora para que el monte sea movido, como nos dice la Biblia, sea movido y arrojado al mar. Y el miércoles, jueves, ora, como encontramos en muchos pasajes de la Biblia, personas orando y diciéndole a Dios, quítame la vida. La persona de doble ánimo en cierto momento le dice a Dios, te doy todo, soy tuyo, contá conmigo para lo que sea. La persona de doble ánimo promete, se entrega, se consagra, pero cuando Dios dice, vení para acá, ahí la postura, las decisiones, el compromiso es otro. Si hay una palabra que caracteriza el doble ánimo, es la variabilidad, la inestabilidad. Variabilidad. Un día quiero todo y otro día no quiero nada. Un día amo a la iglesia y amo a Dios y otro día me quiero ir a otro lugar. Un día le prometo a Dios darle hasta el último suspiro y otro día estoy haciendo mis cosas con mis prioridades y ni me acuerdo de lo que le prometí. Varío. Recién usé la palabra inestabilidad, que si usted busca en el diccionario bíblico y estudia acerca del doble ánimo, le va a llevar esta palabra inestabilidad. Como ingeniero, la palabra inestabilidad representa mucho para un ingeniero. La palabra inestabilidad, ¿qué significa? Falta de estabilidad. Cuando un ingeniero evalúa una estructura y determina que es inestable, ¿sabe qué tiene alto riesgo que le pase a esa estructura cuando es inestable? Como dijo Darío, que se caiga, que se derrumbe. Por eso es de que en nuestras vidas la inestabilidad es un alto riesgo. Por eso es que en nuestras vidas, el un día ir para un lado y el otro día ir para el otro, y un día decidir todo y el otro día no querer nada, y en un día decir, acá estoy, es algo de que quizás estaba solamente en el año 40, cuando Santiago lo escribió. Pero yo estoy convencido que en este tiempo, amado hermano, amada hermana, los que estamos acá y los que están en casa, creo que si hay algo que atenta contra los propósitos de Dios, si hay algo que atenta con lo que Dios tiene para nuestras vidas, si hay algo que atenta con lo bueno que hay por delante, si hay algo que atenta a ese Dios que Gaby nos hablaba diciendo, envía Señor, está todo listo. Y si está todo listo, ¿qué pasa? ¿Saben qué pasa? Que el doble ánimo ha ganado el corazón de muchos. Yo acá en el título de mi sermón, en algún lado le puse doble ánimo, o como para llevarlos a nuestro entendimiento más contemporáneo, le puse bipolaridad espiritual. Bipolaridad espiritual.
Un día hablo en lenguas espirituales y al rato hablo en lenguas. En un momento fluyo en el espíritu, pero al rato fluyo en la... Y ¿conoce a alguien que tenga doble ánimo? Esto no es para que usted mire para otro lado, sino sin lugar a dudas que esto es para mirarnos a nosotros mismos. Podríamos decir que el doble ánimo es una bipolaridad espiritual. Un día oro y reprendo con fe, y a las horas, a los días, a la semana, ando escapando. La persona de doble ánimo es una persona con una espiritualidad desordenada. La persona de doble ánimo es una persona que tiene una espiritualidad, una vida espiritual que no está en orden, que no está como Dios quiere que esté. Ahora, ¿qué produce el doble ánimo? ¿Cuál es el efecto? En el capítulo 1, versículo 8 que leíamos, ahí encontramos el primer efecto fácil, que no hace falta andar buscando conceptos raros, sino que es fácil, es para que entendamos todo. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante. Inconstantes, muy bien. Primer palabra, inconstante. ¿Qué es la inconstancia? ¿Qué es ser inconstante? ¿El que es inconstante termina las cosas? No, el que es inconstante comienza una cosa, la deja por a mitad de camino y dice, no, arranco con otra, y arranca otra cosa. La persona inconstante un poco va para allá, un poco va para allá. El doble ánimo nos lleva a eso, nos lleva a la inconstancia. El 1 de enero digo, voy a leer la Biblia todos los días y así la leo en el año, ¿sí? Hasta Reyes. ¿Cuántos días tiene Reyes el 5 de enero, no? O sea, a veces el impulso dura ahí cortito. La persona de doble ánimo es inconstante. Ahora, a veces alguno puede pensar y decir, yo no soy inconstante. Ahora, podemos no ser inconstantes, pero ser tercos. Y terminar las cosas por tercos y cabezones, no porque seamos constantes en lo que Dios se refiere. Y la segunda expresión muy buena o muy amplia que nos deja la Biblia ahí, o que Santiago nos deja, dice que el de doble ánimo es inconstante. ¿En dónde? En todos sus caminos. Es decir, ¿qué significa eso? ¿A dónde afecta la inconstancia? ¿A dónde afecta el doble ánimo? No, me afecta a mí solo, no le hago mal a nadie. Yo soy inconstante y esa inconstancia me trae problemas a mí y nada más. No, la persona que es inconstante, la persona que tiene doble ánimo, termina influyendo en todas las áreas de su vida. Termina influyendo en la vida espiritual, en la vida de relación con Dios, como nos habla esto. Pero saben de que nosotros somos una persona donde estamos compuestos por distintas áreas, y esa inconstancia se ve reflejada en nuestra relación con Dios, pero se ve reflejada en nuestras decisiones diarias, y se ve reflejada en nuestras cosas que emprendemos en la vida, y se ve reflejada esa inconstancia o esa variabilidad en nuestras relaciones familiares, en la relación matrimonial. Se ve reflejado en cómo trato a mis hijos, se ve reflejado en cómo emprendo una carrera, cómo emprendo un proyecto, se ve reflejado en cómo como abuelo me relaciono con mis nietos. El doble ánimo es un virus, digamos, es una acción o un modo de vivir que afecta todas las áreas de nuestras vidas. Y a veces podemos decir, bueno, yo soy así y listo. Yo soy así.
y ya está. Podemos. Pero ahora debemos saber que el doble ánimo trae consecuencias. El doble ánimo no solamente me afecta a mí, sino afecta al entorno. Fíjese lo que dice el Proverbio 24:21. Aquellos que van a buscar en la Reina Valera van a leer el versículo y no nos va a decir nada. Pero déjeme que vayamos ahí, leámoslo así, usted ve que lo que estamos hablando. Proverbios 24:21. ¿Lo encontró? Dice Proverbios 24:21, teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos. Dice así en su Biblia, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? Veleidoso, ¿sí? Fíjese la palabra que se lleva hoy. Una perla, veleidoso. ¿Qué significa veleidoso? Inestable. Si la leemos en otra versión, en la Biblia de las Américas, que es más cercana al original, dice, hijo mío, teme al Señor y al Rey, pero no te asocies con los que son inestables, porque de repente llegará su desgracia y la destrucción vendrá sobre ambos. Fíjense que el sabio lo que está aconsejando es a ese que vos sabés que es inestable, ese que vos sabés que es de doble ánimo, que un día abraza y al otro día te cachetea, a ese día que hoy se sube solo al altar para ofrecerse y a los días se baja y sale corriendo. Dice, no te juntes, no te asocies, no hagas unión con él, porque no te va a ir bien. Bueno, esto no es, y escúchenme bien los que están acá y los que están en casa, ¿no? Esto no es para que usted diga, bueno, el pastor dijo que no me junte con nadie inestable, entonces tengo todas las excusas para separarme. Tengo todas las excusas para dejar a dejar a esta y empezar de nuevo con alguien mejor. No, eso no es lo que nos dice la palabra. La palabra nos va a dar la salida. La palabra nos va a dar la salida en esta mañana. Pero fíjense, cuando leía este proverbio decía, qué chocante, ¿no? El sabio diciendo, no te asocies. Para llegar a decir eso, me imagino que es porque es un mal peligroso. Me imagino que es porque produce ese doble ánimo, un problema que, como decíamos, arrastra a otros. Decíamos que produce inconstancia en todos los caminos. Esa palabra caminos que está traducida ahí en Santiago, lo que está hablando no significa solamente la idea de un camino, ¿sí? Sino lo que está hablando ahí en todos tus caminos, está hablando, significa conducta, significa estilo de vida. La persona de doble ánimo tiene un estilo de vida determinado. Es una persona cíclica, es una persona que repite historias, es una persona de que comienza con fuerza y tiene todas las ganas y deja atrás cosas, pero pasa un tiempo y vuelve otra vez a lo mismo, se enoja, se encapricha, mira cosas y decide distinto y se aleja, y luego al tiempo dice, bueno, otra vez voy a intentarlo, y lo intenta otra vez y da ahí todas las fuerzas, le mete ganas y intenta otra vez, pero pasa el tiempo y otra vez pasa lo mismo, y son ciclos de vida, y ese al ver que pasa el tiempo y que no concluyo, y que pasa el tiempo y que no alcanzo, y que pasa el tiempo y me siento en una montaña rusa de emociones que me afecta, y veo cómo afecta en mi casa, cómo afecta en mi matrimonio, cómo afecta en mi servicio, cómo afecta en la iglesia,
cómo afecta en cada área, comienzo a frustrarme y comienzo a encerrarme más y comienzo a enojarme con Dios y a preguntar por qué las cosas no funcionan, por qué las cosas no son. Si yo te dije desde el principio que quiero darte mi vida, si yo te dije desde el principio que acá estoy. Y en esa frustración buscamos responsables. Buscamos responsables. Punto 1 ya lo vimos, que es el doble ánimo. Punto 2 vimos rápido qué produce. Lo más simple que vemos es inestabilidad, variabilidad. El dejar cosas, el empezar cosas. El estar cerca, el estar lejos. El repetir historias. El repetir historias. Y cuando me siento en medio de eso, comienzo muchas veces a mirar y decir, ¿quién es el responsable de esto? ¿Vieron que siempre hay alguien que tiene todos los números para que le podamos echar la culpa? En toda situación. Hay uno que tiene todos los números, más como cristianos que somos, ¿no? Como cristianos que somos y espirituales, y más si somos pentecostales, ¿no? Hay uno que es el número 1 para echarle la culpa de nuestras inestabilidades. El diablo. Al primero que le echamos la culpa es el diablo. El diablo, ¿cómo me tiene el diablo? Mete la cola todo el tiempo. El diablo me anda ahí, la influencia del diablo. Oren por mí porque el diablo siento una nube, una cosa así. Y es verdad que el diablo influye y todas esas cuestiones, pero acá en el doble ánimo, pobre diablo, no tiene nada que ver. O sea, si vamos a echarle la culpa al diablo, el diablo, pobrecito, no tiene culpa en esto. El diablo nos presenta situaciones, para potenciar los síntomas de lo que ya está en nosotros. Pero la raíz del problema no es el enemigo. Otras cosas que podemos decir, no, bueno, soy así por los eventos de la vida. Soy así por las cosas que me tocan vivir, que me desestabilizan tanto, de que llevan a que vaya de un día para acá, otro día para allá, y que un día decida así y otro día decida asá. Pues aquel cristiano que está en correcta relación con Dios, la vida no lo va llevando de un lado para otro como la vida quiere, porque la vida del cristiano es guiada por Dios. Es decir, que el doble ánimo no le podemos echar la culpa al diablo, no le podemos echar la culpa a las circunstancias que estoy viviendo. No le puedo echar la culpa a que, bueno, yo soy así. ¿Sabe dónde está el origen del doble ánimo y el problema del doble ánimo? Adentro de uno mismo. El problema del doble ánimo no es un agente externo que lo provoca, ni natural ni espiritual. El doble ánimo se produce en mi interior cuando yo doy lugar o no lugar a lo que tiene que ser lo primero en mi vida. El doble ánimo es el resultado de lo que ha ganado el protagonismo en nuestras vidas. Si miramos el contexto del capítulo 4, ahí en Santiago, espéreme que llego otra vez ahí a Santiago 4. El versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pero si vemos el contexto de ese versículo 8, el versículo 1 del capítulo 4
comienza con una pregunta. Comienza con una pregunta. Y la pregunta dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Y esta palabra, ¿de dónde viene? Estaba en la semana meditando en el sermón y pensaba y puse ¿de dónde vienen? Y puntos suspensivos. ¿Y cuántas cosas en nuestras vidas podríamos preguntarnos, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? No la fácil de echar responsabilidades, sino ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es el origen? Acá Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos? No está hablando de guerras de cañones, ¿sí? O guerras de espada, está hablando de guerras relacionales, está hablando de contacto entre personas. Dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde viene y los pleitos entre ustedes? ¿De dónde vienen los enojos? ¿Se pensó de dónde? ¿Está enojado? ¿Está enojado con alguien? ¿Está enojado con alguien? ¿De dónde viene ese enojo? ¿Tiene alguien que tiene unas ganas de sacarse las ganas? ¿De dónde viene eso? ¿Cuál es el origen? ¿Dónde está ahí? ¿De dónde viene eso? Dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, es decir, de adentro nuestro, de lo que está en nuestro interior. Fíjese, versículo 2 y 3 dice, codiciáis y no tenéis, matás y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Encuentro acá, en estos dos versículos 2 al 3, encuentro que está diciendo, no está hablando de personas, está hablando de personas esforzadas. Dice, trabajás, hacés, intentás, vas, venís, pero todo cae en saco roto, pareciera que no lográs nada. Y me sorprende cuando dice, hasta orás, y parece que orás y no hay respuesta. Porque el de doble ánimo no es que a veces no ora, sino que ora cuando le conviene, por lo que le conviene, cuando le conviene. Encontramos en esta persona de que hace, que va, que viene, que se esfuerza, lleva a los chicos a la escuela, los trae, le hace la comida, busca ser una buena madre, el padre trabaja, busca hacer todo lo necesario, se esfuerzan, entra dinero, sale dinero, pareciera que se hace todo, pero que nunca se llega, de que no se puede lograr nada, que no se puede avanzar, pareciera que uno quiere estar cerca de Dios y pasan cosas y nunca puedo lograrlo, y busco salida, y la respuesta no llega. Y en medio de eso enojo. Y en medio de eso pelea. Y en medio de eso división. En medio de eso división. Y ahí, en medio de ese contexto, el versículo 4, que podríamos decir, ¿qué tiene que ver esto? Saltemos la primera expresión, ¿sí? Así, saltémosla. La segunda pregunta. La primera pregunta, digamos, luego de la exclamación. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabéis que la amistad con el mundo es, ¿qué dice?
enemistad con Dios. La persona de doble ánimo quiere ser amigo de Dios, estar abrazado de Dios, sentarse en sus rodillas, que Dios lo acaricie. Pero también quiere hacer las cosas que lo natural. No es malo, todos lo hacen. La corriente va para allá. Pero al cielo va solamente un camino estrecho. Y sabe algo, querido hermano, hermana, no se puede estar bien con Dios y con el diablo. ¿O se puede? Se puede, claro que se puede. Claro que se puede. Pero todo depende de cómo queremos vivir nuestra vida. El corazón dividido es un corazón que quiere ser amigo de Dios y amigo de lo natural. Una persona que quiere ser amigo de lo que Dios pide, de lo que Dios nos da. O sea, queremos sus bendiciones, queremos su cercanía. Qué bueno es, qué bueno. ¿Usted disfruta la presencia de Dios? ¿Sí? Qué bueno es cuando cantamos y sentimos que llegamos a su presencia. Pero a veces queremos eso el domingo. Y la vida cristiana y la persona de doble ánimo vive de eventos aislados donde se relaciona con Dios. Cuando la vida cristiana se trata de una relación continua y estrecha con Dios. Dice ahí en lo que leíamos, la amistad ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hay que tener enemigos, ¿no? ¿Saben de que leía otra versión? Que lo que dice es que si vos podés ser amigo del mundo o amigo de Dios, pero si vos querés ser amigo del mundo, es como que te pone de punta. O sea, es como que a Dios, no es que Dios se resbala y Dios está en el cielo, uy, pobrecito me dejó y ahora ¿qué hago? Porque a veces pensamos que Dios está sufriendo porque yo ando haciendo las mías, y sí, Él sufre porque nos ama. Pero Él no mengua en poder, Él no mengua en soberanía, Él no mengua en lo que puede hacer. Pero hay decisiones que son nuestras, hay acciones que son nuestras. Ahí cuando uno juega dos puntas, por decirlo de alguna manera, no es el diablo que me sedujo, es nuestra carne y nuestra humanidad, que prefiere ir tras esas cosas y le da lugar. Y el diablo claro que aprovecha, porque es oportuno, pero es un problema de decisión, es un problema de decisión. Cuando era chico había una canción no cristiana que hablaba del camaleón. ¿Se acuerda del camaleón? Sí, no vamos a cantar el corito del camaleón porque no queda, ¿no? Pero ¿se acuerda del camaleón? ¿Sí? ¿Cuál era cuál era el esquema o cuál era el dicho del camaleón? ¿Qué hace el camaleón? Cambia de colores según la ocasión. Y yo creo que en el año 40, como en el 2021, hay mucho cristiano camaleón.
En ciertos momentos es como que se pone la luz, el halo, y se escuchan los ángeles. Y al rato nomás, es como que pasamos de un extremo al otro. Nos mimetizamos con el entorno. Ahora la palabra nos lleva y nos enseña y nos desafía. Y qué increíble en esto, que Jesús oró y dijo, no lo saques del mundo. Porque podríamos decir, si nos ama tanto, nos convertí, nos sacá y ya está. Pero Jesús dijo, no te pido que lo saques, sino que habiéndome conocido, habiéndome aceptado, que se queden en el mundo y guardarlos del mal, pero que se queden en este mundo para que sufran. No, para que seamos testigos suyos, para que podamos mostrar que se puede ser distinto en medio de esta sociedad. El cristiano camaleón. Bueno, mismo Santiago, capítulo 1, versículo 17. Fíjese que me llama la atención, porque mientras la persona de doble ánimo es tan variante, tan cambiante, y un día quiere una cosa y otro día quiere otra, Santiago 1, 17 habla y dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y hasta ahí no nos dice nada de lo que estamos hablando, pero luego dice del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Dios será de doble ánimo? ¿Qué piensa usted? ¿Será que Dios es inestable? ¿Será de que Dios un día nos ama y otro día no nos ama? Imagínese si Dios fuera de doble ánimo, estaríamos en un caos. Santiago mismo nos da a entender y nos dice literalmente, en Dios no hay sombra de variación. En Malaquías, allá en otro pasaje, dice, porque yo Jehová no cambio. Él es de una pieza, de una manera, y Él quiere desarrollar hijos suyos que tengan un carácter similar. No que un día estén en la cima del monte y que al rato estén huyendo y pidiendo morir. Que un día tengan fe para orar por los enfermos y otro día no tienen fuerza ni para orar por los alimentos. Este tiempo tan difícil que estamos viviendo, estos últimos tiempos, como nos enseña la Biblia, demanda de una iglesia que no sea de doble ánimo. Demanda de hombres que no sean de doble ánimo. Demandan de esposos que no sean de doble ánimo. Demandan de esposas que no tengan doble ánimo. Demandan de obreros de Dios que no tengan doble ánimo, sino que tengan la templanza y el carácter formado para atravesar lo que hay que atravesar en la vida. Lo que hay que atravesar en la vida. Dios no cambia. Y me sorprende que Jesús, cuando estuvo aquí en medio nuestro, en el libro de Mateo, por ejemplo, dijo que tu sí sea sí y tu no sea no. No dijo, bueno, que tu sí sea a veces sí, que tu no sea a veces no, sino Jesús enseñando dijo que tu sí sea sí. Nada que ver con el doble ánimo. En otra ocasión, en Mateo 6, Jesús mismo dice, ninguno puede servir a dos señores. O estás de un lado o estás del otro. Y un poquito más adelante, en el mismo Mateo, dice, el que no está conmigo, contra mí es, y el que no es conmigo, desparrama. Y pensaba en esto. ¿Estás desparramando? ¿O estás construyendo el reino del Señor en este tiempo? Esa inestabilidad puede vencerse. Puede vencerse. Ahora, esto es como todas las cosas.
lo que cuesta vale. Cuando algo es realmente bueno, demanda trabajo, esfuerzo, compromiso, entrega, dedicación. Lo primero que tenemos que hacer, y ya estamos en el último punto, capítulo 4, versículo 8. Y vamos a ir de atrás hacia adelante, por decirlo. El versículo 8, donde habla, dice, los de doble ánimo, ¿qué tienen que hacer? Purificad sus corazones. ¿Dice eso en su Biblia? Qué duro que a un cristiano le digan que tiene que ser purificado. Qué duro a uno que la Biblia en jeringoso, para adelante y para atrás los versículos. El pastor va a hablar y ya sabe qué viene después. Pero dice acá en la palabra que el de doble ánimo lo que tiene que hacer es purificar el corazón. ¿Qué es purificar? Sacar porquería. Sacar cosas que contaminan. Sacar cosas de que han ganado el corazón y lo han infectado. El doble ánimo está originado de cosas que permitimos en nuestro corazón y que se van llenando al tener amistad con dos lugares. Al convivir no convivir porque todos los días convivimos con el mundo, con la sociedad, pero al ser partícipes de un poco y un poco. Fíjese que el versículo, la expresión anterior dice, limpiad las manos, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pecadores, limpiad las manos, y los de doble ánimo, purificad el corazón. Vieron que usa dos ilustraciones distintas. A uno dice, lávense las manos, y al otro le dice, purificar el corazón. Cuando habla de lavarse las manos, está hablando de cuestiones externas, está hablando de limpieza, pero una limpieza que tiene que ver con lo externo. Pero al de doble ánimo lo lleva más profundo y le dice, el de doble ánimo no basta con una lavadita de cara. ¿Sí? Porque a veces pensamos que con cuatro palabras de entrega alcanza y sobra. No, dice, no basta con lavarse las manos. El de doble ánimo tiene que limpiar el corazón, tiene que sacar lo que está adentro, en el interior, lo que ha permitido que eche raíces ahí adentro. Y ahora, ¿cómo hago eso? Fíjese qué pasaje tan conocido y predicado resultó ser o estar un versículo antes del que habla del doble ánimo. El versículo 8 comienza diciendo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de ustedes. La Biblia no son versículos separados con enseñanzas separadas. Es todo un contexto, es toda una historia. Y ahí lo que vemos es que Santiago le está diciendo que para poder salir de todo eso, lo que tenemos que hacer es someternos a Dios y resistir al diablo. Ahora, a ver si usted está de acuerdo conmigo. Aunque cristianos, nos gusta más resistir al diablo que someternos a Dios. La persona de doble ánimo resiste mucho al diablo, pero se somete poco a Dios. La persona de doble ánimo lucha con sus fuerzas para no hacerlo. Lucha con sus fuerzas para cambiar. Lucha con sus fuerzas para hacerlo distinto. Pero lucha con sus fuerzas.
lucha con sus fuerzas, resiste. Dice, no voy a volver a caer, no voy a volver a hacerlo, pero resiste en sus fuerzas. Y ahora la palabra en ese de orden de los factores, acá sí es fundamental, porque es imposible resistir al diablo sin someternos a Dios. Es imposible verdaderamente resistir los embates del enemigo si primero no me someto y me pongo bajo la cobertura de Dios. Y es más, muchas veces nuestras expresiones es, la estoy luchando, le estoy haciendo frente al diablo. Y a veces lo que necesitamos para tener la victoria no es resistir tanto al diablo, sino someternos a Dios y ponernos bajo su voluntad. Porque en el resistir al diablo es todavía muchas veces nuestra fuerza, es nuestra capacidad, lo que nosotros podemos manejar. Pero el someternos a Dios lleva a decir, a tu manera. Lleva a decir como vos lo digas. Someterse significa alinearse bajo lo que Dios quiere. Someterse a Dios no es emoción ni sentimiento. ¿Se acuerdan aquellos jóvenes que dispusieron en su corazón no contaminarse con las raciones del rey, pudiendo comer platillo de rey? Pero ellos dijeron no. Eso es someterse a Dios. Eso es no tener amistad con el mundo, aunque convivían con el rey. Aunque convivían con el rey. Someteos a Dios, resistid al diablo. Todas las personas están bajo el señorío de Cristo o el señorío del enemigo. No hay un terreno neutral. ¿Sí? No hay un terreno neutral. O estamos de un lado o estamos del otro lado. Ahora lo que sí te puedo asegurar es que cuando vos te pones bajo el señorío de Cristo y te pones bajo su voluntad, el diablo tiene que irse de nuestras vidas. A veces el diablo no te deja tranquilo. ¿Por qué? Porque te ve que no estás abajo de la cobertura de Dios. Porque él ve y ve un simple hombre. No ve la obra de Cristo sobre tu vida, porque estás caminando fuera del área de cobertura, porque estás en un área de inestabilidad, y cuando hay inestabilidad hay riesgo de derrumbe. Último punto y ya terminamos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y ahí me salté una palabra que no me la salté, no es que me la olvidé, sino que la dejé para este momento, que es cómo arranca el versículo 8. El versículo 8 comienza diciendo, acercaos a Dios. Ahora la pregunta, a ver usted qué opina. ¿Es lo mismo someterse a Dios que acercarse a Dios? ¿Es el mismo momento? ¿Es el mismo evento? No. El someterse a Dios es una decisión que tenemos que hacer todos los días. Pero cuando está hablando de acercaos a Dios, es luego que me someto a Dios, tengo que acercarme a Él. Me habla de intimidad con Dios. Me habla de relación con Dios. Me habla de cercanía. Me habla de vínculo. De vínculo. Acercarse es mantener una relación íntima con Él. La salvación
La salvación incluye mucho más que el someterse a Dios y resistir al diablo. La vida cristiana es mucho más que esos dos grandes choques espirituales. La vida espiritual sana se mantiene acercándonos todos los días a Dios. La persona redimida anhela tener comunión con Dios. Yo creo que del año 40 a este año, el doble ánimo ha crecido aún proporcionalmente como ha crecido la población. Creo que el mundo está lleno de personas de doble ánimo. Creo que el mundo cristiano está lleno de personas de doble ánimo, que viven con las ganas, con las expectativas de todo lo de Dios, pero que no quieren soltar, no quieren todo lo de acá, quieren un poco y un poco. En función de eso es el estilo de vida. En función de eso es el estilo de vida. Usted, hermano, veo aquí muchos miembros de la iglesia. ¿Usted puede tener un pastor doble ánimo? No debe. Ahora, usted es pastor de su casa. Y aquellos que son solteros y dicen, zafé, esto no es para mí. Todavía estás a tiempo para ser formado en tu carácter. Porque esto del doble ánimo, por supuesto que el pastor no puede tener doble ánimo y debe luchar con eso y dejarse formar en eso. Pero a vos en tu casa, en tu entorno, quizás las cosas están como están, no porque Dios tiene la culpa, no porque la oración no se escucha, no porque el enemigo está enojado y ensañado, sino a veces porque el Señor te está pidiendo más. Porque el Señor quiere que decidas de qué lado vas a estar. Es tiempo de someternos a Dios. Es tiempo de resistir al diablo. Pero es tiempo de acercarnos día a día a Él. En ese acercarme, buscarle, Él va sacando la porquería que hay adentro nuestro. Él va limpiando nuestros corazones. Él va a leer la palabra, alumbrando, y nos va ayudando. Pero ¿sabes qué? El doble ánimo no se vence por un acto milagroso donde Dios te lo arranca. El doble ánimo se vence rendido a los pies de Cristo cada día. No le pidas a Dios que te lo saque. Tiene que estar tu decisión y tu acción en el medio. Te invito a que cierres tus ojos. Vamos. A aquietar un momento el corazón.
Me hice una pregunta con todo esto de este sermón. ¿Habrá doble ánimo en mí? Tómate un momento ahí para pensar. ¿Seré un hombre, una mujer, un joven de doble ánimo? ¿Por qué esta inestabilidad? ¿Por qué un día cerca y abrazado de Dios y otro día tan lejos y distante? ¿Por qué un día todo y otro día nada? ¿Por qué un día prometo y prometo con ganas de cumplir, prometo? Pero pasan algo y vuelvo atrás. ¿Por qué? Purifica nuestros corazones, Señor. Que en este tiempo toda inestabilidad de nuestras vidas pueda ser rota y quebrada, Señor. Pero esa obra no es por un evento, por un toque mágico donde salgo hecho una pinturita, sino es por someterme al Señor, por dejar de lado lo mío, por decidir de qué lado estoy, con quién convivo, con quién hago amistad, qué prefiero. Me siento bien cuando canto, me siento bien cuando digo, pero después en ciertos entornos no podría decir las mismas palabras, no podría cantar la misma canción. Es tiempo donde Dios nos quiere llevar y sacarnos de esa vida cíclica y sacarnos de esa vida de frustración por ver que se pasa el tiempo y que repito y no salgo y pasa. Y esto le pasa a los adultos, pero también a los jóvenes muchas veces. Y esa inestabilidad, y en ese querer y no querer, y en ese querer dar todo y después no querer dar nada, el diablo aprovecha. Pero el problema está dentro de mi corazón. Y ahí es donde el Espíritu Santo quiere trabajar en esta mañana. Ahí es donde el Espíritu Santo quiere llevarte a que puedas ser un cristiano, una cristiana, un padre, una madre, un hijo, un empleado, un jefe, un obrero estable en Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino recto. Examínanos, oh Dios. No ver lo que yo veo. No centrarme en lo que creo que el resto tiene que ver, sino qué ves vos, Señor, cuando me ves. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve.